Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras que ya nos están acompañando. Gracias por estar a esta hora acá con nosotros. Vamos a empezar y con este tema que estamos en la época especial, en un cambio de gobierno, un nuevo presidente de la República, una nueva junta directiva del Congreso y a la vez cambios en la administración pública. En ese marco, es oportuno ahorita que hablemos del tema de cuáles son los servicios personales en el sector público. Eh, el sector público aglutina más o menos 370,000 servidores públicos, es decir, este tema no es ajeno a una gran cantidad de servidores. Ahora, desde hace muchos años, los renglones presupuestarios han venido dando inconvenientes y problemas. Eh, Todos tenemos una definición de lo que es un trabajador del Estado, de lo que es un servidor público, de lo que es un funcionario público. Pero en los últimos años comenzó a surgir un conflicto que ha generado grandes pérdidas económicas, tanto para el Estado como para los servidores públicos, para la propia persona, para el propio trabajador. No se trata en este caso de creer que pretendemos defender a la administración pública. En este asunto pierden los dos, es decir, se ha generado un desorden, un desconocimiento, un mal manejo de los reglones presupuestarios y esto ha repercutido negativamente en el propio servidor, en la propia persona que presta sus servicios, porque no recibe las prestaciones que le corresponden, no recibe las prestaciones como el aguinaldo, la bonificación incentivo, el bono 14, vacaciones, etcétera, y tampoco en muchos casos no recibe indemnización. Y en su caso, si quiere recibirlos, le toca iniciar un proceso que lleva muchos años, que lleva en muchos de los casos 2 años, 3 años o hasta más, para lograr en algún momento que sea reinstalado o en su caso que le sean pagadas sus prestaciones. Eso aparentemente para muchas personas refleja que qué bonito que un ex trabajador, un servidor tuvo que demandar y que al final del tiempo le tuvieron que pagar 300,000, 100,000, 200,000 quetzales, etcétera. En números o visto superficialmente, da la impresión de que esa persona salió muy bien y salió favorecida, pero realmente no. Es decir, aunque le paguen 150,000, 200,000 quetzales, 300,000 quetzales, es un dinero que tardó 3, 4 o 5 años de procesos, que se llevó la primera instancia, la apelación, que se fue al amparo, a los recursos, etcétera, hasta la inconstitucionalidad. Y que para lograr esa reclamación tuvo que endeudarse la persona o dejar de trabajar, no tenía ingresos, tuvo que pagar a un abogado o darle un porcentaje a un abogado. Entonces, cuando vemos el número en grande, se siente una buena cantidad, pero cuando hacemos un desglose real, la persona perdió mucho. Si estamos hablando del servidor público directamente, perdió. No es que haya sido, en la mayoría de instituciones del Estado dicen, es que se llevó, fulanito se llevó 300,000, etcétera. Sí, pero no se ve el periodo de tiempo que tardó para eso, que no tenía trabajo, que se vio en la necesidad de demandar y reclamar, y que encima tuvo que dar un porcentaje para el pago de abogado, se tuvo que endeudar, etcétera. Entonces no es una ganancia. Y por el otro lado, si vemos al Estado, se ha generado tal desorden en las instituciones del Estado que sale perdiendo constantemente y demanda tras demanda y ha generado una acumulación de procesos y más ahorita que estamos, por ejemplo, empezando el año donde hay un cambio de administración y seguramente ahorita las instituciones están con el problema de si renovaron contratos, no renovaron contratos, de las personas que las dejaron sin contrato, de las personas que no les renovaron, etcétera. Y eso va a implicar
una cantidad de demandas y de procesos en los próximos meses y tenemos una administración pública que está empezando, un gobierno que está empezando y que lo que va a empezar es con una gran cantidad de demandas. Ahora, ¿qué podemos hablar de los antecedentes de este caso? Vean, estimados amigos y amigas, todo empezó cuando entró la administración del gobierno de Álvaro Arzú. O sea, ahí empezó todo. Antes del gobierno de Álvaro Arzú, la administración pública era muy estable en cuanto a tener bien claro que los servidores públicos estaban bajo renglón 011, ¿verdad? Y eso ya era claro. Y renglones presupuestarios como el 029 y ese que vamos a detallar ahorita, eran muy pocos. Realmente, prácticamente no había mucho de esos renglones presupuestarios. Entonces, ese era el estado de la administración pública para ese momento. Los asesores 029 estaba bien claro que eran asesores y estaban en ciertas condiciones donde posteriormente, cuando se rescindían sus contratos, no tenían posibilidad de demandar porque no se consolidaban los vínculos laborales. Entonces esas personas no podían demandar. Así estaba cuando empezó el gobierno de Álvaro Arzú. Cuando entra Álvaro Arzú, él inicia una serie de estrategias, él sabrá con qué finalidad, pero empezó primero ofreció lo que se llamaba el retiro voluntario y le ofreció a los trabajadores del Estado que ya tenían varios tiempo de estar en el Estado, que les iban a dar 15 meses equivalentes a indemnización. Recuerden ustedes que la Constitución establece que los servidores públicos entre el artículo 107 y 110 de la Constitución, solo pueden tener hasta el equivalente a 10 años. Entonces viene este gobierno y ofrece 15, pagar 15 años a todo aquel que se quisiera retirar voluntariamente. Entonces una gran cantidad de servidores públicos en ese entonces se retiran voluntariamente y obtienen a cambio 15 años, equivalente a 15 años de sus prestaciones. Y además, muchos quedaron jubilados también. Entonces, como se genera un vacío en el caso del personal permanente, entonces vienen y descifran que una forma de cubrir ese vacío era a través de los renglones que no son de personal fijo, sino que son renglones temporales, del personal temporal, o en su caso, prestación de servicios técnicos o profesionales que son asesorías, que son consejerías, que no es personal permanente, que es el renglón 029 específicamente y uno que se llama el subgrupo 18, que se le dice subgrupo 18. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando se queda con poco personal fijo, 011, entonces eso provoca que la ausencia de personal se cubre con personal que no era permanente. Entonces, supongo yo que una de las razones era evadir el pasivo laboral, las cuestiones sindicales, etcétera. Probablemente ese haber sido el motivo. Pero lo que generó fue instituciones que hoy por hoy tienen poco personal permanente, 011, y una gran cantidad de personal que está por renglones temporales o que está por servicios técnicos o servicios profesionales, o lo que es, o lo peor, por lo que se llama su grupo 18. Y eso, hoy por hoy, causa un impacto negativo a la administración pública, totalmente negativo, y yo esperaría que el nuevo gobierno visualizara eso y tomara medidas para corregir esta situación. No solo para beneficiar, como lo decía hace un rato, a la administración pública, sino que a los propios servidores también. Esto es algo que debe beneficiar a los propios servidores y a la administración pública, porque la cantidad de dinero que se está perdiendo en las demandas de este tema es horrorosa. Solo en una persona, 400,000. Yo estuve en una institución donde 700,000 por una persona, etcétera, etcétera. Y en otra que estuve anteriormente, 500,000, etcétera. Solo en 3, 4 personas. Imagínense. Y esto estamos hablando de una cantidad de... Ahora, como se provocó el desorden, y esa es la situación hoy por hoy,
Por eso consideramos oportuno en base a la solicitud de compañeros que trabajan en la administración pública y estudiantes universitarios, de que habláramos un poco de ese tema. Y yo lo consideré oportuno porque yo he visto abogados en TikTok o en redes sociales que se expresan inadecuadamente o erróneamente de qué son esos renglones y cómo funcionan. Y por eso consideramos oportuno poderlos compartir con ustedes. En ese marco, entonces, habiendo establecido nuestro contexto, vamos a establecer de qué se trata. Primero, vamos a hablar formalmente qué son los renglones, de qué se tratan, cómo es que funcionan, ¿verdad? Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos tienen ustedes paciencia y podemos compartir. Y yo les agradecería que si nos pueden comentar cómo nos están recibiendo o si tienen dudas o cómo van percibiendo y además si tienen sugerencias de qué temas podemos continuar abordando, pues aquí estamos a la orden. Bueno, veamos primero entonces. Cuando hablamos de la administración pública, debemos tomar en cuenta que existe un documento muy poco conocido por los abogados en la mayoría de casos. Es un documento que se llama Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público. Es un acuerdo ministerial y como pueden ver aquí en la imagen que yo les comparto, ahorita tenemos la séptima edición que fue publicado en julio del año 2023. ¿Va? Este manual de clasificaciones presupuestarias, pues tiene un gran componente, es un documento muy grande, pero en uno de sus apartados, a partir de la página 251, encontramos lo que se llama la clasificación por objeto del gasto. Es decir, cómo se contabiliza en el Estado los gastos en base a el motivo. Y ahí está establecido entonces cómo se clasifican los gastos. Y está ordenado, como lo dice el documento, sistemáticamente cómo gasta el Estado, en qué gasta, qué servicios paga, qué transferencias hace, qué activos y pasivos generan gastos, etcétera. Eso es básicamente el contenido de este documento, el establecer cómo es que el Estado gasta, ¿verdad? En esencia, esa es su naturaleza. Ahora, en ese marco, en el marco concreto, podemos establecer entonces que este es el documento. Y en este documento es donde se establece cuáles son las características de cada uno de esos renglones que vimos. Pero primero entendamos un poco cómo funciona este manual de clasificación presupuestaria. Como lo que hace este apartado es reflejar cómo gasta el Estado. Y lo que hace el Estado es que divide en grupos el gasto. El manual lo que hace es dividir en grupos el gasto. Y entonces, como lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla, al dividir el gasto en grupos, presenta en el primer grupo, que es el que pueden ver ustedes, que es el que se denomina grupo cero, es el grupo cero, que son servicios personales, el grupo uno, que son servicios no personales. Entonces, me voy a referir a estos dos posteriormente. Y tenemos también el grupo 2 que son materiales y suministros, el grupo 3 que son gastos en relación a propiedades, plantas, equipamiento institucional o temas intangibles. Y les quiero comentar que de estos grupos hay 9. Yo solo voy a mencionar estos 4 solo por una cuestión de ubicarnos para que ustedes sepan que el Estado divide su gasto en grupos, ¿verdad? Son 9, pero yo aquí solo estoy mencionando 4 que son los principales, los más comunes. Si uno trabaja en la administración pública, generalmente uno va a ver el grupo cero, el uno, el grupo 2 y el grupo 3. Es lo que generalmente más vemos. Ya del 4 al 9 es raro, eso ya es pocas instituciones lo manejan. Cada grupo, a su vez, se divide en subgrupo y en renglones. O sea, el grupo cero tiene subgrupos y cada subgrupo en renglones. Igual pasa con el grupo uno, igual pasa con el grupo 2, igual pasa con el grupo 3. Igual sucede en estos casos, ¿verdad? Cada uno
tiene esa división que hace en base al renglón de gasto. A nosotros lo que nos interesa para el objeto de nuestra reunión de hoy es el grupo cero, que son los servicios personales, principalmente ese. Y una mención rápida que haré al grupo uno de servicios no personales, en relación a un renglón que se le llama subgrupo 18, pero es solo uno. Y de ahí principalmente nos interesa el grupo cero. En ese marco, entonces, como ya establecimos cómo gasta el Estado y cómo lo divide el manual, quedémonos entonces en la primera parte con el grupo cero. Cuando estamos hablando del grupo cero, estamos hablando precisamente de servicios personales. Vean, es importante dejar claro en algo. Aquí estamos hablando de derecho administrativo. Esta reunión nuestra de hoy es en relación al derecho administrativo. Eventualmente, eh, los reclamaciones o el mal manejo que hace la administración pública de estos renglones puede llevarnos a reclamaciones de orden laboral. Y ahí podríamos ya cambiarnos de rama jurídica posteriormente y convertir el asunto en un asunto de reclamaciones laborales. Pero desde el punto de vista que lo estamos viendo ahorita, estamos hablando de derecho administrativo. Recuérdense que el derecho administrativo con el derecho laboral de los trabajadores del Estado está íntimamente ligado, aunque no es lo mismo. No funciona igual, tiene sus propios principios, sus propias normas, sus propias reglas. Pero hablando propiamente ahorita, estamos hablando de derecho administrativo. En ese marco, entonces tenemos los servicios personales. Cuando hablamos de servicios personales, concretamente estamos hablando de los servicios que presta una persona, ¿verdad? Es decir, aquí lo que importa en esto es la persona. No puede, digamos yo, si yo estoy prestando servicios personales, tengo que ser yo. No puedo mandar a mi primo, no puedo mandar a mi vecino, no puedo pedirle favor a un amigo que me haga favor de irme a cubrir, sino que tengo que ser yo, ¿verdad? Aquí el que contrataron es a mí. Por eso se llama servicios de la persona, son servicios personales. Y aquí, como lo pueden ver ustedes, en este tipo de servicios va a comprender la retribución de todos los servicios personales eh, que se dan en relación de dependencia. Y vean que dice en relación de dependencia o sin ella. Es decir, en relación de dependencia o que no haya dependencia. Dependencia significa aquel elemento de una relación en donde la persona está ligada permanentemente a una institución pública, tiene un horario, tiene una contratación permanente, debe estar ahí en la jornada de trabajo, es él el que debe estar prestando el servicio, etcétera. Eso es la dependencia. Y cuando dice o sin ella, es la posibilidad de una contratación en donde yo no tenga la obligación de estar todos los días, de estar en una jornada, sino que yo lo que debo dar es mi conocimiento o un producto de mi conocimiento, mi experiencia, etcétera, ¿verdad? Eso es básicamente el grupo cero. Y aquí les pongo a la par cómo es que se ve el clasificador presupuestario. ¿Cómo se ve? Ahí ven ustedes que en la primera columna establece precisamente el grupo, que es el cero, y aquí ven el subgrupo, por ejemplo, 01 dice ahí, y a la par está, entonces el grupo sería grupo cero, servicios personales. El subgrupo, personal en cargos fijos, que es el subgrupo uno. Y cada subgrupo tiene renglones, que es los que ustedes ven a la par, ¿verdad? Y cada subgrupo tiene sus renglones. Y así, igualmente aquí abajito, ven ustedes el subgrupo 2, 02, personal temporal, y posteriormente el subgrupo 3, personal por jornal y a destajo, ¿verdad? Recuerden que esta es una clasificación de contabilidad, de control, de registro, de reportería, realizada por el Estado en el marco del derecho administrativo. Entonces, así es como está el clasificador. Pero aquí ya podemos ver nosotros reflejado. Grupo cero, servicios personales. Aquí lo ven ustedes, servicios personales. Son, valga la redundancia, personas que han sido contratadas, ya sea por tiempo fijo, periodo indeterminado, o en forma temporal
¿verdad? O por producto, que sería el jornal o a destajo, ¿verdad? Dependiendo de, como lo pueden ver ustedes aquí, esto va a depender de la vinculación, ya sea permanente o temporal o a cambio de una producción. Eso sería la relación. Ahora, en ese marco, veamos entonces cómo es que queda entonces, en qué consisten los subgrupos, para que nos quede más claro, ¿verdad? Para vayamos descifrando el problema que se ha generado en este tipo de contratación. Como lo pueden ver aquí, el subrenglón, el 01, el subgrupos 1, que es personal con cargos fijos. Este personal con cargos fijos es, digamos, lo que sueña todo servidor público, ¿verdad? Algún día tener un contrato, ser contratado en forma permanente, indeterminado, indefinido en el tiempo, y aquellas personas que entraron a trabajar y que dentro de 20 o 30 años se estarán jubilando. Si es que no hay algún conflicto y prescinden de sus servicios. Pero es aquel personal, el estable, el que pertenece al Estado. Este personal de cargos fijos, entonces, corresponde a este subreglón permanente. Después está el personal temporal, que es aquel personal que es contratado para periodos de tiempo, por alguna circunstancia, lo vamos a ver un poquito más adelante en la otra diapositiva, que es personal que es contratado para periodos específicos de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, para un año, para 3 meses o para 4 meses, etcétera, nada más. Y que si ustedes ven aquí, esto coincide perfectamente con el Código de Trabajo entre el artículo 25, 26 y 27, cuando establece la contratación a plazo indefinido, por plazo determinado, ¿verdad? O a destajo o por una producción. Coincide exactamente con ese tema, ¿verdad? Esto es en cuanto a los subrenglones. Recuerden que cada subrenglón tiene a su vez renglones, como lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora, en ese marco tenemos entonces eh, los renglones específicos, ¿verdad? Aquí se recuerdan que eso lo vimos nosotros acá anteriormente en esta diapositiva cuando hablamos de los renglones específicos. Aquí pueden ver ustedes su grupo uno y aquí vienen los renglones 011, 012, 013 y aquí en el subgrupo 2, 021, 022, etcétera. Y aquí de último está el 029, que es el que ha dado más problemas. Y después subgrupo 3, 031, etcétera. Pocas instituciones tienen ese subgrupo 3, muy pocas instituciones. Entonces, la mayoría tiene o subgrupo 01 o 02 y los renglones que ustedes ven acá. Entonces, así es como está la clasificación. Bueno, en ese entorno, entonces, tenemos que en ese entorno, lo que yo les decía, ¿en qué consisten los renglones específicos entonces? Bueno, tenemos básicamente tres renglones específicos que es personal temporal, ¿verdad? Bueno, primero el 011, lo ven ustedes aquí arriba, el personal 011. Este es el permanente. Es aquel personal que entró por tiempo indefinido, que se quedará ahí el tiempo que él se quiera quedar o se porte bien, etcétera. Se jubilará seguramente. Tiene todas las prestaciones, ¿verdad? Vacaciones, aguinaldo, bonificación, incentivo para para trabajadores del sector privado y público, que es lo que se le conoce como bono 14. Si en caso es despedido injustamente, tiene derecho a indemnización. Y además, si la institución está emplazada por un conflicto colectivo de trabajo, tiene derecho a que un juez autorice anticipadamente si en caso se le puede despedir o no. El 011 es el permanente, el fijo, ¿verdad? En el Estado ahora quedan muy pocos de esos trabajadores. Era el proceso que yo les comento
que empezó en el año cuando entró Álvaro Arzúa. Se redujo drásticamente y hoy por hoy hay muy poco 011, ¿verdad? Muy poco. Aquí yo veo conectadas a compañeras que tuvimos el privilegio de trabajar en ONSEC y ellas saben mucho de este tema y ellas saben que hoy por hoy hay muy poco 011. De hecho, hay instituciones que todo es 029 y habrán unos 10 011 nada más y de ahí todo lo demás es 029. El segundo subrenglón que ven ustedes es el del personal temporal. En el caso el personal temporal, tenemos básicamente los dos renglones principales en este caso del personal temporal, que es el 021 y el 022. Vean, compañeros, hay algo que es importante dejar claro aquí. Cada renglón tiene una razón de ser. Es decir, cada uno de estos subgrupos y renglones tiene una razón de ser, ¿verdad? Que lamentablemente se ha perdido y se ha distorsionado. Por ejemplo, el 021, ¿verdad? Ese personal 021, como lo ven ustedes aquí en la clasificación, dice que vean cómo está establecido, dice trabajadores contratados para labores que por la necesidad temporal en las instituciones requieren ser creados únicamente para ese ejercicio fiscal y deberá evaluarse posteriormente si se necesitan. Por ejemplo, tenemos una persona que está de pre y post, se va a ir más o menos 3, 4 meses de pre y post. ¿Quién va a cubrir esa función? Entonces surge esa emergencia y la institución puede contratar a alguien que cubra esa función a través del 021. Por eso es que este es un renglón temporal, ¿verdad? Y que no puede ser a largo plazo, ¿verdad? Generalmente estamos hablando de periodos cortos de tiempo, como un pre y post, como una enfermedad o algún periodo de tiempo que fue así emergente, que la persona se tuvo que retirar y necesitamos cubrir la función. Eso es el renglón 021, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la distorsión en este renglón? Que siendo un renglón temporal, para cubrir una función específicamente muy concreta, como un pre y post, como una enfermedad, etcétera, instituciones como el Ministerio de Educación contratan a los maestros por este renglón y hoy esos maestros ya tienen 6 años, 5 años de estar en este renglón cuando el renglón solo era para un periodo de tiempo, para cubrir una necesidad, solo una emergencia, como yo pongo de ejemplo, un pre y post, una enfermedad, etcétera. O una cuestión que surgió en la institución y que había que necesidad de hacer un estudio o una investigación o algo así, y se necesitaba temporal. Entonces, este personal 021 tiene prestaciones, tiene vacaciones proporcionales, tiene aguinaldo proporcional, tiene el conocido como bono 14 proporcional, paga X, ¿verdad? Y también contribuye a clases pasivas. Solo que todo es proporcional porque es por un periodo corto de tiempo. Ahora, ¿dónde está la distorsión en este personal? Está en que tenemos docentes en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Salud contratados por renglón 021, pero ya llevan 6 años. Entonces ahí es donde empieza la distorsión, porque entonces esta persona está sujeta a que se le esté contratando cada cierto periodo de tiempo o cada año se le esté contratando y contratando y contratando, pero eh, está en una inestabilidad, ¿verdad? No sabe si se va a quedar, si no se va a quedar, porque está todo el tiempo con esa situación de que hay que estarlo contratando, contratando. Y ahí es donde empiezan los conflictos laborales, porque entonces ahí hay una simulación. Y hay una simulación porque este es un personal permanente. Este ya lleva 5 años, 6 años. Este ya no es temporal. ¿Verdad? Entonces, el error aquí está en que este personal no debiera estar en 021, sino que debiera ser 011. El siguiente renglón es el 022. En este renglón, como ven ustedes, en el renglón 022, aquí tenemos trabajadores. Vean que en la misma clasificación dice trabajadores. Significa que se considera personal institucional, en consecuencia tiene
prestaciones, aguinaldo, bono 14, etcétera, solo que este trabajador es contratado para servicios, obras, vean para qué se le contrata, para prestar un servicio, para realizar una obra, etcétera. En ningún caso los contratos sobrepasarán el periodo que dura el servicio, ¿verdad? Y vean lo que dice después, cuando abarquen más del ejercicio fiscal, los contratos deberán renovarse. ¿Qué pasa entonces con este renglón? Este renglón es para un año generalmente, o menos. Pero este, a diferencia del 021, este tiene un plazo no más de un año. Y como ya contratamos a la persona para un año, entonces cuando el contrato finaliza, no se da indemnización porque este contrato se finaliza, ¿verdad? Por la concreción del plazo, por haberse cumplido el plazo. Entonces aquí no debería de haber indemnización porque es una persona que fue contratada para un año, él ya sabe que es para un año y ahí terminó, ¿verdad? Si en caso se diera por finalizado antes del año, digamos que el contrato era para un año, pero lo dimos por finalizado antes. Aquí lo que debería pagarse es daños y perjuicios, no indemnización, ¿verdad? Porque ya sabíamos de qué se trataba y ahí lo que se pagaría eso. Ahora, eso es lo correcto. Entonces, este renglón es para un año. Las personas deberían estar un año, ¿verdad? Y al siguiente, ahora, pero ¿qué problema tenemos acá? El problema que tenemos, como lamentablemente en la administración pública muchas cosas se hacen mal o políticamente es conveniente tener a personas con la amenaza constante de que van a ser despedidas y que así presionar. Resulta que son 022, pero ya tienen 6 años, 5 años, 8 años de estar en 022. Entonces, esto ya se volvió en una relación indefinida, ¿verdad? Y ahí es donde genera esos conflictos. Y comienza el conflicto y entonces el desorden de una mala administración. Entonces, eh, por situaciones equivocadas, siempre se evita crear plazas en ese renglón 011 y entonces lo que se hace es crear los otros renglones, pero esto lo que hace es afectar a los trabajadores porque no les crea una relación permanente y tampoco les va a permitir una relación a largo plazo clara y todo el tiempo va a ser la amenaza de que no les renueven su contrato en el caso del 021 y el 022. Y ahí pierden todos porque el trabajador tiene esa inestabilidad y la institución está perdiendo porque ya tiene personal que a la hora de despedirlo va a demandar y va a haber que pagarle todo y reconocer que ahí lo que había era un verdadero trabajador. En el caso del 021 y del 022, lo que va a pasar ahí cuando esta persona demande es que el juez va a obligar a que se reconozca que esa es una relación a plazo indefinido y que se le pague todo como debe ser. ¿Verdad? Mientras tanto, se le afectó y la institución sale perdiendo. Entonces, esperaríamos que el nuevo gobierno visualizara esta situación y tomara medidas porque el desorden es muy grande. Y como hablamos de desorden, eh, vamos a pasar al siguiente renglón, que este es el complicadísimo. Aquí es donde está si aquellos dos, el 021, son problemas, en el 022, este es lo más complicado, el problema. Aquí, esta es una bomba que explota cada cierto periodo. Ahorita, la mayoría de instituciones van a ser demandadas, ya sea para reinstalación o ya sea para el reconocimiento de prestaciones laborales dejadas de pagar después de mucho tiempo por estos renglones. Salarios caídos, etcétera. Perjudicaron a la persona, al servidor, lo perjudicaron, porque aunque le paguen 200,000, 150,000, 60,000, realmente está perdiendo. A veces pasa eso que yo les decía al principio, da la sensación de, ay, dichoso, el juez ordenó que le paguen 200,000, pero realmente si hacemos el desglose, está perdiendo. Él está perdiendo.
se endeudó, le está pagando a un abogado, etcétera. Qué bueno por nosotros los abogados, pero la finalidad de nosotros los abogados no es enriquecernos a costillas de nuestros clientes y que nosotros obtengamos honorarios por el sufrimiento o por la pérdida económica de una persona. Esa no es nuestra finalidad, ¿verdad? Entonces, el renglón 029. Aquí es donde yo quisiera compartirles que lamentablemente muchos colegas abogados no conocen cómo funciona este renglón y a veces se expresan mal dando mala información de este renglón, ¿verdad? Veamos primero de qué se trata. Número uno es personal temporal. Es personas en forma temporal. ¿Va? Pero ¿de qué se trata este renglón? Veamos primero de qué se trata. Estamos hablando. Incluye honorarios. Vean que aquí el concepto ya es diferente, ¿verdad? Aquí no estamos hablando sueldos, prestaciones, etcétera. Aquí estamos hablando de honorarios, ¿verdad? Incluye honorarios por servicios, ya sea técnicos o profesionales. Digamos que la diferencia entre servicios técnicos, estamos hablando de personas que no prestan un servicio, una profesión liberal universitaria, sino que aquí estamos hablando de técnicos en computación, mecánicos, reparaciones, etcétera. Y por el otro lado tenemos profesionales liberales. Prestados, dice, por personal sin relación de dependencia. Es decir, no hay una relación de que yo tenga un horario, que estar en la institución, que permanecer, etcétera. No. ¿Verdad? Asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado en periodos que no excedan de un ejercicio fiscal. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que vean ustedes de este renglón? Primero, quedemos claros, entonces estamos estableciendo qué son realmente, para qué sirven realmente, no lo que pasa en la realidad, porque muchos de ustedes pueden estar bajo este renglón. Muchos de ustedes, estoy seguro que están bajo este renglón. Veamos primero la realidad del renglón. Entonces tenemos honorarios. ¿Qué es lo que el Estado realmente contrata en este renglón? Lo que realmente. Número uno, conocimiento. Si estamos hablando de profesionales, está pagando honorarios por el conocimiento, por la experiencia, por la asesoría. ¿Verdad? Eso es lo que está contratando. Por eso es que están pagando honorarios. En mi caso, es de los que somos abogados, a nosotros realmente al contratarnos por ese renglón, están contratando personas que tienen conocimiento en una ciencia jurídica, que tienen experiencia, y lo que yo vendo, lo que yo ofrezco aquí, lo que yo doy es mi conocimiento, mi experiencia y prevengo el futuro. Somos una especie de magos, ¿verdad? Nosotros predecimos el futuro. ¿Cómo predecimos el futuro? Lo que arreglamos hoy se hace con la finalidad de evitar un conflicto posteriormente. Eso es lo que vendemos nosotros. Conocimiento, experiencia y prevención hacia el futuro. Y por eso me pagan honorarios. Ahora, como no soy personal con relación de dependencia, yo no tengo un horario acá. No tengo que estar permanentemente en una institución, sino que aquí lo que quieren es que yo transmita mi experiencia, mi conocimiento, ¿verdad? Y que yo, cuando yo llegue, yo revise qué están haciendo y yo pueda decirles, no, aquí tengan cuidado porque esto está malo, esto no es correcto, esto no se hace, esto sí se, etcétera. Eso es lo que están, y por eso me pagan honorarios. Ahora, es importante que ustedes sepan, para reforzar esta idea, ¿sabe? Para reforzar este aspecto, que tres instituciones, yo mencionaba hace un ratito a mis compañeras que yo vi aquí conectadas de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que son muy conocedoras de esos temas, pero tres instituciones se reunieron y realizaron una circular conjunta, que es este documento que en la carátula yo les pongo a la vista, que se llama Normas para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029. Es decir, ya hace años, hace muchos años, la Contraloría de Cuentas
la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas se dieron cuenta del conflicto que estaba generando este renglón. Y entonces se reúnen y dan lineamientos generales como para querer ordenar el asunto, ¿verdad? La intención fue buena, pero no funcionó, ¿verdad? Porque hoy por hoy esta circular es de hace varios años y hoy por hoy el desorden creció, sigue más grande. Pero ¿qué pasa con esta circular conjunta? Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta ciertos aspectos que señala la circular que se supone deberían ser tomados en cuenta, pero que no son tomados en cuenta. Recuerden que estamos hablando de que aquí estamos hablando cómo proteger al servidor público, a la persona, al profesional, pero también al Estado, y es por eso sería necesario que esto se ordenara. Vean a quién se puede contratar para esto, para este servicio. Vean que dice, solamente se autorizará cuando tales servicios no pueden ser desempeñados por empleados regulares y siempre que pueda determinarse su costo. Pero vean lo más importante, solamente se autorizará cuando tales servicios no pueden ser desempeñados por empleados regulares. ¿Verdad? Em, Vean que dice que se determine su costo, el plazo y el producto final, y que la actividad a realizarse no tenga carácter permanente, ¿verdad? Vean que aquí hay que no sea realizado por empleados regulares, que haya un producto final y que la actividad no tenga carácter permanente. Ahora, ¿por qué resalto yo esta parte entonces? No debería contratarse a una secretaria por renglón 029. O sea, no debería contratarse a una oficinista, a un piloto que es de la institución, a un contador, al encargado de informática, al encargado de inventarios, ¿verdad? Al abogado de la institución, ¿verdad? A trabajadoras sociales de la institución, a psicólogos, a analistas de financiero. No debería de contratarse por renglón 029. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque el renglón 029 es para aquellas funciones que no pueden ser desempeñadas por los empleados regulares de la institución, ¿verdad? Por esa razón. Es decir, eh, la forma de suplir la ausencia de temporal en la institución no es con este renglón, no debería ser con este renglón, porque este renglón es solo para poder contratar aquellos conocimientos técnicos o profesionales que necesita la institución, pero que en su personal, en su institución no hay. ¿Verdad? Por ejemplo, pensemos en un abogado que tiene mucha experiencia, que tiene años de conocimiento, que sabe bastante de una determinada rama jurídica, que tiene ese conocimiento por su experiencia, etcétera, etcétera. Mientras que los abogados de la institución son buenos abogados, pero ellos están para la institución, para atender los casos de la institución. Entonces, asesoría jurídica de la institución se encarga de resolver, dictaminar y darle seguimiento a los asuntos propios de la institución. Asuntos laborales, asuntos administrativos, etcétera, de la institución. Y resulta que hay necesidad de tener un conocimiento especializado sobre derecho penal, procesal penal o amparos o constitucionalidad. Y entonces ahí se contrata a un profesional por renglón 029 porque él tiene esa expertise diferente, más años, etcétera. Y él va a desempeñar esa asesoría en procesos constitucionales, amparos, podría ser penales, pero nada más pero que los propios abogados permanentes de la institución no pueden ejecutar, ¿verdad? O, por ejemplo, necesito contratar a un ingeniero en sistemas para la creación de un software o un programa o reparar equipo, pero porque el personal del departamento de cómputo que tengo no lo puede hacer. Entonces contrato eh, eh, expertos, un ingeniero en sistemas, porque él va a venir a componer el equipo, porque el personal técnico que tenemos no tiene esa expertise, o va a crear un software especializado.
entonces contrato eso. O contrato a una trabajadora social o una psicóloga para un estudio especializado, un estudio socioeconómico, porque nuestra institución no tiene ese expertise o nuestro personal está para otras funciones. Esa es la naturaleza del 029, ¿verdad? Pero cuando el Estado empieza a contratar por este renglón personal que es permanente, encargadas de la planta, encargados de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces empieza la distorsión. Entonces, cuando yo les decía a ustedes que yo he oído a abogados que no manejan bien este concepto, es porque estos abogados a veces dicen, por ejemplo, ellos dicen, el 029 tiene derecho a prestaciones. Vean, la naturaleza de este renglón no es tener prestaciones. Esa es su naturaleza, su función, o como lo dice aquí la circular conjunta. Esa es una, la naturaleza no es esa. Ahora, que la institución lo use mal o que la institución simule la contratación de un 029, pero que realmente lo que tiene ahí es a un trabajador permanente, ese es otro tema. Pero en sí, los 029 no tienen prestación. No es una función que yo diga fácilmente, ah, es que él tiene prestaciones. No, la naturaleza no es esa. Que lo maneje mal la institución, que tuerza los asuntos, esa es otra cosa. Entonces tenemos instituciones que contratan 029, no le pagan aguinaldo, bono 14, no le dan vacaciones, pero sí lo tratan como empleado permanente. Sí tiene de 8 a 4, de lunes a viernes, y tiene que estar ahí todos los días, etc. Entonces, no le están dando una cosa, pero lo convierten en otra. Y algo que es importante ir tomando en cuenta acá, en este tipo, tal como lo dice la circular conjunta, que es lo señala, dice que las personas que están contratadas bajo este renglón no necesariamente deben observar la jornada u horario de trabajo, ¿verdad? Toda vez que la evaluación de su servicio se hará en base a los resultados, al producto de su servicio, no a su presencia. Esta es una diferencia con los trabajadores permanentes, con el 011, ¿verdad? Que allá sí es su presencia, aquí no. Aquí es el producto que él genere, el resultado que él genere. Y en el otro párrafo señala a las personas contratadas bajo este renglón, puede eventualmente dárseles un local, una oficina, ¿verdad? Equipo o alguien que los apoye, pero por el tipo de contratación que es, ¿verdad? Eh, por el tipo de contratación. No quiere decir que lo volvimos trabajador, quiere decir que por el tipo de contratación nos vimos en la necesidad de darle estas funciones, pero no es que lo volvamos trabajador permanente. Entonces, esto es la naturaleza de este renglón. Ahora, esto del 029 de contratar un profesional que solo va a entregar un producto, va a dar un conocimiento, dar una asesoría, eso está en ley, eso no es ilegal. Por eso yo les decía que no es correcto cuando algunos abogados dicen, es que los 029 tienen prestaciones o no, la naturaleza de ese renglón no es esa. Que yo logre como abogado establecer simulación derivado de las condiciones que le dieron, eso es otra cosa, ¿verdad? Contratar personal por renglón 029 es legal. La ley de contrataciones del Estado lo permite, está en el artículo 44 de la ley de contrataciones del Estado, y además tiene su asidero funcional de fondo en el Código Civil en relación al contrato de servicios profesionales. Eso está, es para eso son, ¿verdad? Para eso son. Entonces, por eso es que yo, abogado, no puedo a la ligera decir, ah, es que tienen prestaciones. No, su naturaleza no es esa. Ahora, que los manejen mal, ese es otro tema, o por cuestiones políticas, o por cuestiones, eh, les gusta mucho a algunos funcionarios tener al personal 029 bajo la amenaza de que si no se portan bien, que si no tal cosa, entonces lo vamos a despedir porque es 029. Eso puede generar la razón de por qué no se ha querido corregir este asunto. Pero saben ustedes, compañeros, que al final
es una pérdida de tiempo y es un desperdicio de recursos y es lamentable para el Estado y para los servidores, porque fíjense ustedes que el dinero que cuesta un 0,29 que se le paga y el dinero, si convirtiéramos ese 0,29, lo convirtiéramos en 0,11, es casi el mismo dinero. Prácticamente no habrá mayor erogación de dinero. No es que digan, es que si convertimos ese dinero del 0,29 lo trasladamos para convertir 0,11, entonces el Estado va a quebrar. No, porque el dinero es casi el mismo. ¿Verdad? Fíjense que para asignarle los honorarios al 0,29 se toma de base lo que ganan los 0,11, ¿verdad? Y lo que se hace con el 0,29 es que en lugar de que se le vaya pagando mensual y que después se le dé su bono 14, su aguinaldo, etcétera, lo que se hace es que se divide todo eso en 12 y se les paga mensual en la mayoría de casos. Es raro el 0,29 que gana más de la base. Entonces, si yo quisiera convertir a esos 0,29 en 0,11, no es imposible porque la cantidad económica de dinero no es extraordinaria. Eh, entonces, por eso yo no entiendo cuál es el deseo de no hacerlo o cuál es el obstáculo como Estado burocrático, entorpecedor, etcétera. Esas son las razones. O política. Porque entonces todo el tiempo los tenemos amenazados y obtenemos algún favor de ese tema, pero no debería ser así. Por eso esperaríamos que la nueva administración, el nuevo gobierno hiciera algo en este tema. Ahora, y como les decía, la naturaleza no es prestación. La naturaleza es lo que hemos expresado. Ahora, hay otro grupo, otro tipo de trabajador, y ese es peor, ¿va? Porque fíjense que el 0,29 son servicios personales. Es decir, en el 0,29 me contrataron a mí. Yo, Franklin Azuldia, fui contratado como abogado de la institución, como asesor de la institución, por mi experiencia, por mis conocimientos, etcétera. Pero como es servicio personal, yo voy a cobrar honorarios tal como lo permite la ley de contrataciones y el Código Civil, pero solo puedo hacerlo yo. Yo no puedo mandar a mi colega para que vaya y yo le digo, vos, fíjate que yo no puedo ir hoy, anda vos. No se puede porque ahí me contrataron a mí. Son mis conocimientos los que contrataron, no los de otra persona, ¿verdad? Entonces, porque son servicios personales. Ahora, la distorsión es entonces cuando me obligan a que llegue de lunes a viernes, de 8 a 4:30 y me quede fijo y yo haga lo que hacen los mismos. Entonces, hay instituciones que no se entiende cuál es la diferencia entre el 0,29 y el otro, y el 0,11. Por ejemplo, hay instituciones que tienen pilotos 0,11 y pilotos 0,29. Y salvo que a uno no le pagan prestaciones y que a uno no paga X, no lo dejan, no le pagan bono 14, en la funcionalidad del día a día lo mismo. Y lamentablemente, compañeros, casi todo el Estado, voy a corregir, no casi, todo el Estado comete ese error y está haciendo las cosas mal. Y ahora es un problema porque entonces como todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo, vieron ustedes que yo le saqué esa circular conjunta y en la misma Contraloría pasa lo mismo. En la misma Contraloría contrata 0,29 y tiene el mismo problema. Y lo chistoso de esto, compañeros, es que cuando un 0,29 demanda, en la institución fuera más fácil decir, miren, ¿saben qué? Es cierto, tenemos razón, mejor paguémosle rápido y ahí se resuelve el asunto, o reinstalémoslo rápido porque hicimos mal, deber hacer a 0,29 y nosotros hicimos mal, reinstalemos. No, no se puede. ¿Por qué? Porque todo el mundo le tiene miedo a la Contraloría. Entonces, como le tiene miedo a la Contraloría, todo el mundo dice, no, agotemos todas las instancias porque si no voy a tener clavo con la Contraloría. Y como la Contraloría no se pone de acuerdo, eh, por un lado presiona y por el otro lado no hace nada. Entonces nos mete en un problema porque entonces obliga a las instituciones a agotar todas las instancias. Entonces nos fuimos a primera instancia, apelación, eh, recursos, nulidades, etcétera. Planteamos amparo, apelamos el amparo y nos fuimos a la Corte de Constitucionalidad y si podemos plantear inconstitucionalidad, planteamos. A todo eso llevamos 4 años. Cuando le venimos a pagar a la persona, inicialmente eran
80,000 quetzales, 100,000 quetzales, y ahora le tenemos que pagar 400,000 porque nos llevamos 4 años en el proceso, ¿verdad? Porque hay que pagarle salarios caídos. Hay que pagarle salarios caídos de 3 años, etcétera. Cuando bien se pudo reinstalar inmediatamente, y entonces nos evitamos todo ese problema. O en su caso, bien se pudo crear 011, tratémoslo como 011. Si lo tratamos como, y paguémosle las prestaciones porque el dinero es el mismo, es la misma cantidad prácticamente de dinero. Ahora, quiero mencionarles el último de los renglones, que es el que se llama, el que se le conoce como subgrupo 18. ¿Se recuerdan que yo les mencioné a ustedes que el Estado se maneja en grupos? ¿Va? Vimos grupo cero, servicios personales, y este es el grupo uno. Vean que dice servicios no personales. ¿Ah? Este es el grupo uno, servicios no personales. Es decir, yo aquí no estoy contratando a Franklin Azurdia, por ejemplo. Yo aquí estoy contratando a un bufete de abogados, o a una empresa, o a una sociedad. Y aquí lo que yo quiero es un servicio, que me compongan los equipos, que me construyan un edificio, que me den asesoría legal, pero la asesoría legal que yo estoy contratando aquí es de servicios. No estoy contratando personas, no estoy contratando a Franklin Azurdia, estoy contratando a un bufete que me va a llevar un juicio. Entonces, como puede ser que lo haga yo, puede ser que yo mande a mi colega, como que puede ser que yo mande a otra persona, y lo importante aquí es el resultado de defender en un caso o de entregar un estudio o un análisis científico, etcétera. Ese es el resultado en este grupo. Esto es lo que se contrata. Aquí no estoy contratando a Franklin, yo estoy contratando aquí el servicio de abogacía. Igual va a ser Franklin un día, Pedro López va a ir otro día, William González va a ir otro día, etcétera. Aquí no importa quién llegue, lo que le importa a la institución es que se le preste el servicio. Por ejemplo, muchas instituciones del Estado contratan bajo este renglón servicios de seguridad a los policías privados. Y vean ustedes que en las instituciones no nos importa que el policía privado sea don Pedro. Aquí nos interesa es que haya un policía privado. Y un día está don Pedro, y otro día está don Juan, y otro día está don Armando, y otro día tal cosa. Aquí no importa, lo que yo quiero es el servicio. Eso es lo que se contrata aquí. Bueno, pues en este grupo hay un subgrupo que se conoce como subgrupo 18. Es este que ven ustedes acá, ¿va? El subgrupo 18. Y aquí estamos hablando, cuando vemos este subgrupo 18, estamos hablando de gastos o pagos por honorarios. Vean que dice honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultorías, asesorías, relacionados con estudios, investigaciones, etcétera. O auditorías. Yo puedo contratar una empresa de auditoría para que le haga la auditoría a toda la institución. No estoy contratando a Pedro, estoy contratando a auditores Oscar Aguilar y asociados, por ejemplo, para que me prestan una asesoría y una auditoría, para que hagan una auditoría. No me importa quién la va a hacer, yo quiero el producto. Eso es lo que se contrata. Pues en este producto, en este renglón, en este subgrupo, hay un renglón que tiene que ver con los abogados, que es el subgrupo, el renglón 183 de servicios jurídicos. Este es peor, compañeros y colegas. Este es peor, porque no son abogados. Aquí, perdón, voy a corregir, sí son abogados, pero lo que quiero decirles es que este no es el 029, porque el 029 contratamos a Franklin por la experiencia que él tiene, a él. Aquí no. Aquí contraté servicios jurídicos. Como, yo contraté aquí una empresa, un bufete, una sociedad, etcétera, que presta servicios jurídicos. Eso es lo que yo contraté aquí. Puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser, etcétera, y que preste ese servicio. Este es peor que el 029. Es decir, si el 029 no podía convertirse en permanente, peor este. Porque estos son servicios, esto es una empresa lo que yo contraté. Y sin embargo, en muchas instituciones tenemos el problema que tenemos 020, abogados 020, abogados 011, abogados 022, abogados 029 y abogados subgrupo 18 se le dice o renglón 183.
también se pueden contratar médicos y otras profesiones en otros renglones, pero siempre es de la misma función. Esto es peor, porque si el 029 no era, este es menos. Pero aquí, como yo lo decía anteriormente, la problemática principal está en que la institución contrata bajo estos renglones, pero la función que se presta no es la de estos renglones. Entonces tenemos que, yo estuve en una institución hace años y en esa institución estábamos en una oficina y había unos abogados que eran 011 en la entrada, los 029 están a la par y los subgrupos 18 a la par y el 022 allá y todos hacíamos lo mismo. ¿Verdad? Y teníamos el mismo horario porque les gusta que uno esté en el horario cuando no tiene sentido, porque bien pudieran, en esa institución no cabíamos, no cabían todos los que éramos del jurídico de esa institución, éramos casi 70 personas, no había lugar, no cabíamos, no había parqueo, y entonces tenían, pero ¿cuál era la gana de tenernos a todos de 8 a 4? ¿Verdad? De lunes a viernes, cuando bien se podía haber establecido que cada uno cumpliera su rol, su función, y eso facilitaba las funciones, ¿verdad? Entonces, eso es la problemática de estos renglones. Entonces, por eso yo dejé claro la naturaleza. 011 es personal permanente a tiempo completo de una institución. 021 es personal temporal y que sí tiene prestaciones de una institución, pero es temporal y la temporalidad estamos hablando de 3 meses, 4 meses, no años. 022, personal temporal por un año. Eh, pero si yo ya lo dejé 5 años haciendo la misma función, la misma actividad, y le voy renovando su contrato cada 1 de enero, cada 2 de enero, entonces ahí lo que estoy generando es una relación indefinida, pero estoy afectando a la institución y lo estoy afectando a él porque a él no le estoy reconociendo la antigüedad ni las prestaciones que le corresponden y a la institución la estoy perjudicando porque cuando él venga y nos demande, entonces va a ser una bomba lo que hay que pagarle y el ejemplo más claro es ahorita en enero. Ahí van a ver ustedes en las instituciones del Estado, entre enero, febrero y marzo es una cantidad de demandas que se producen por una mala administración y una incapacidad en el manejo en general de la administración pública. No es una institución en específico, sino que este es todo el Estado de Guatemala el que está así. Todos estamos. Yo creo que el único que se salva es la Policía Nacional y el Ejército propiamente como policías, como ejército. Claro, a nivel de autoridades, ahí están los 029 también. Y por el otro caso, el 029. Estoy contratando conocimiento, experiencia, prevención del tiempo, prevención de las acciones y en consecuencia es una persona que no debería estar en forma permanente. Pero lo convertimos en lo otro y ahí es donde surge lo que el artículo 18 y 19 del Código de Trabajo regulan como simulación. Cuando yo tengo una persona que le doy todas las características, hago un contrato, da factura, entrega informes, me fundamento en la ley de contrataciones del Estado y en el Código Civil, le pago honorarios, pero lo que yo tengo es una persona que está fija permanentemente de 8 a 4, de lunes a viernes, que presta servicio, que hace lo mismo que todos los demás y que no hay diferencia y que encima le dan instrucciones por escrito, le dan memorándum, lo regañan, le dan el día al trabajador, le dan el día al padre y lo tienen así, pero no le dan vacaciones, no valix, no le pagan aguinaldo ni bono 14. Eso es lo que yo tengo. Lo contraté y hice todo la simulación del contrato donde yo hice todas las características de que era un contrato, pero lo que yo realmente tengo es una persona que él es un servidor público. Entonces, cuando algo pase, voy a tener problemas, ¿verdad? Y un error que cometen los abogados, que comúnmente dicen, los que yo les decía, pues no todos, lo que yo les decía cuando dicen, por ejemplo, el 029 tiene prestaciones. No, el 029 no tiene prestaciones. Ahora, si lo que hace es una simulación, entonces sí genera el derecho de que se reconozca una relación laboral y que demande.
pero por ejemplo, dentro de esas circunstancias que se aplican erróneamente, entonces tenemos en el marco de la jubilación, establecer que es, que no es trabajador, que no tiene tal cosa, que no tiene derecho a tal cosa, pero lo que yo tengo realmente es esa permanencia en la institución y lo que yo les decía del error se deriva en que no es porque la institución esté emplazada. Es decir, vamos a hablar más adelante si a ustedes les parece y si nos comparten en sus opiniones, si nos escriben qué les gustaría que habláramos, podemos hablar de los conflictos colectivos en el Estado. Pero, por ejemplo, algo que yo escuché recientemente que no es correcto, o sea, es decir, un renglón, una persona contratada bajo renglón 029 o contratada bajo su grupo 18, 183. Él puede demandar el reconocimiento de la relación laboral y el pago de prestaciones no porque la institución esté emplazada, no necesariamente. Es decir, él puede hacerlo porque hay simulación. Y la simulación está regulada en el artículo 18 y 19 del Código del Trabajo. Y además en el Código Civil, ¿verdad? Entonces, él puede exigir que se le paguen sus prestaciones, que se le paguen prestaciones y se le dé reconocimiento laboral, no por el emplazamiento. Él lo puede hacer porque la institución está, porque hay una simulación de contrato. Entonces, esté emplazada o no esté emplazada, él puede hacer esa demanda de reconocimiento de prestaciones. Ahora, para lo que nos ayuda el tema del emplazamiento, que la institución tenga un conflicto colectivo de trabajo, que eso es lo más correcto decir, que haya un conflicto colectivo de condiciones de trabajo planteado, para lo que nos, y que se haya emplazado por un juez de trabajo para que no haya represalias, para lo que nos puede ayudar es para solicitar lo que se llama reinstalación. ¿Verdad? Pero no todos los C229 quieren reinstalación. Muchos de ellos lo que quieren es sus prestaciones. Y hay otros que quieren reinstalación. Para la reinstalación sí nos sirve que haya emplazamiento porque el patrono tenía que pedirle permiso a un juez de trabajo para poder rescindir mi contrato o dejar sin efecto mi contrato, 029 o su grupo 18. Eh, claro, este es un tema que ahora se está discutiendo mucho porque cada vez más la Corte de Constitucionalidad se está alejando de esa jurisprudencia que ya estaba en donde a todos los 029 se les reinstalaba y a todos los subgrupos 18, no. Hoy ya está costando un poco más porque entonces ahora la Corte de Constitucionalidad ya está observando ciertos conceptos como por ejemplo si era plaza de confianza, si tenía cargo directivo, etcétera. Ya empieza como a evaluar esos temas y se está apartando. Podemos hablar de eso más adelante también. Entonces, esos son los servicios, los públicos. En el caso del grupo 3, del subgrupo 3, que son los trabajadores por jornal y todo, esos son trabajadores que están para una obra específica. Puedo contratar por su grupo 3 o renglón 031 a un jardinero para que él trabaje solo para cuidarme ese jardín por ciertas horas. Esos renglones, pero esos son muy raros en el estado. Generalmente quien tiene mucho 031 es el Ministerio de Comunicaciones. Y de ahí hay muy pocos, el Ministerio de Agricultura tiene algunos así, básicamente en esos casos. Pero en esencia eso es, compañeros, lo que yo quería compartirles el día de hoy y pedirles que si ustedes tienen, nos pueden escribir en el chat, estamos muy atentos al chat, unos colegas y yo, que quisieran que pudiéramos hablar. Quiero comentarles que nuestra próxima conferencia es sobre el código de ética. Yo creo que esa va a ser muy dura porque ahí va a haber que hablar muy claro de por qué la profesión de abogado y notario y los licenciados en ciencias jurídicas hoy estamos en un periodo de crisis profesional, porque sí estamos en un periodo de crisis profesional, pero tiene mucho que ver por el desconocimiento y la ausencia de ética. Hay una pérdida en la ética profesional y las universidades no nos están enseñando ética y no nos están obligando a comportarnos éticamente.
Y las instituciones han perdido el valor de la ética. Entonces, vamos a hablar sobre eso en nuestra próxima conferencia. Y por hoy yo quisiera agradecerles la atención que ustedes me brindaron y el hecho de que han compartido esta reunión. Esta plática queda grabada, compañeros, y en consecuencia, al quedar grabada, pueden compartirla y pueden volverla a ver si quisieran. Y por favor, escríbanos y estaremos muy agradecidos por su apoyo. Y además nos motiva para seguir adelante y seguir compartiendo y hablando claramente con ustedes, sin cuentos. Y además compartiendo nuestra verdadera experiencia. Les agradezco su atención y les deseo por hoy que tengan muy buenas noches y pues seguimos en adelante y seguimos en nuestra formación y con ética. Esa sería nuestra próxima conferencia, el código de ética. Pasen buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su atención.